Si tienes estos audífonos Razer Barracuda X y se te están apagando, este es tu video, te voy a ayudar a resolverlo. Yo soy Neugocho y comencemos. Hace tiempo yo tenía los audífonos Logitech G933 Artemis Spectrum, unos audífonos bastante buenos, con un muy buen sonido espacial. Ya venía incluido en el software de Logitech, así que yo estaba muy contento con los audífonos, pero me estaban deformando la cabeza, se me estaba saliendo aquí la famosa cabeza de gamer. Finalmente, pues esos audífonos Logitech se los di a mi esposa y pues ya no los puedo recuperar. Intenté comprar unos parecidos, pero luego salió como una versión más moderna que es un poco más económica y no me terminaban de convencer. Y a su vez pues quería probar otra marca hasta que finalmente, después de buscar mucho y por recomendaciones, pues terminé comprando estos, los Razer. Bueno, ahí se ve al revés, pero es Razer, los Razer Barracuda X Black. Y pues son inalámbricos también, tienen un dongle que se conecta por un cablecito al computador. Y con esto tenemos unos audífonos inalámbricos que suenan muy bien. La verdad es que a mí me gustan mucho. Duran muchísimo la batería. O sea, puede durar 50 horas. Muy rara vez yo tengo que recargarlos, la verdad. O sea, los pongo un rato y se recargan rápido y me dura mucho. Y pues el tema del acolchado que tienen aquí, pues no son tan duros como los Logitech que tenía antes. Y pues sí, que mi esposa pues dice que no importa que ella se le deforme la cabeza. Aunque esto no es un review, pues igual hay que hablar de los audífonos, ¿no? Traen este micrófono que se puede quitar y poner, así que es bastante útil. Cuando tengo que hacer cosas y hablar con alguien por Discord, lo que sea, se los pongo y hablo con este micrófono. Obviamente no suena tan bien como este, pero pues nos saca de un apuro y lo mejor es que se puede quitar y poner. Entonces son unos audífonos bastante versátiles que me gustan mucho. Si los quieres comprar, el enlace está abajo en la descripción por si te interesa, por si estás viendo opiniones, porque a veces cuando yo voy a comprar algo también veo si tienen errores o algo, pero aquí se resuelve. Los compré, los empecé a usar, instalé el famoso Surround Sound porque es que yo también juego Valorant, yo juego de estos juegos FPS donde hay que escuchar dónde están los enemigos, las pisadas y todo eso, y para eso es muy importante el sonido espacial. Estos audífonos son compatibles con sonido espacial, pero con una aplicación de Razer que se llama Surround Sound 7.1 creo. Después que hice eso y empecé a jugar, porque si no instalaba esa aplicación y jugaba juegos de ese estilo, el Surround Sound, o sea, los sonidos, se me enredaba el sonido y no sabía dónde estaban los enemigos. Para escuchar música, para ver películas sonaban súper bien, pero cuando quería jugar no me servían. Tuve que instalar el Surround Sound, que es la única alternativa que ofrece Razer para que tenga sonido espacial, para que tenga ese famoso sonido 8D y toda esa paja. Y pues después que instalé eso, se me empezaron a apagar los audífonos y empezó el calvario. Cabe destacar que Surround Sound 7.1, que es la aplicación en la que les estoy comentando, no está libre para todo el mundo. Esta aplicación Razer te da acceso una vez verifiques que tú compraste los audífonos. De hecho, me tocó a través de la página de Razer colocar el serial, incluso sacarle una captura de la compra que hice y mandársela a ellos para que ellos vieran que efectivamente yo sí era el dueño de los audífonos. Y solamente después de eso fue que me dieron acceso a la aplicación y pude empezarla a usar. Una vez dado el contexto, ahora les voy a hablar de los síntomas, específicamente lo que a mí me estaba sucediendo y que tal vez te puede servir, incluso puede ser que sea tu caso particular también. Mientras yo estaba usando los audífonos, todo bien. O sea, yo tenía activo el Surround Sound o incluso lo tenía desactivado porque tiene como una opción que tú lo puedes activar y desactivar. Y pues mientras yo estaba viendo una película o escuchando música, bien, no había problema. Pero si yo le colocaba pausa a la música, de repente el color verde este que tienen, este colorcito verde, se apagaba. Y los audífonos ni siquiera avisaban, no decían nada, simplemente se apagaban. Y yo, ¿what? ¿Qué pasó? Entonces tenía que volverlos a prender. Ellos se sincronizan otra vez y continúan usándose. Y yo, qué extraño, pero bueno. Eso me pasaba cada cierta vez, no me pasaba muy seguido y yo lo dejé ir. Dije, bueno, puedo vivir con eso por ahora porque igual mientras estaba usando, o sea, mientras estaba escuchando algo, no había problema. Incluso yo lo que hacía en algunas ocasiones era desconectar el dongle, que es esto. Esto es lo que hace la conexión rápida para que no haya delay con los audífonos. Ahora mismo los tengo desconectados, así que no estoy escuchando nada, pero es para enseñarlo. Este es el cosito. Y pues lo que yo hacía era ir para atrás, desconectarlo y volverlo a conectar. Y con eso también empezaban a funcionar bien. Y yo, bueno,
cada cierto tiempo me tocaba hacer eso y pues se podía seguir viviendo con eso. Luego, a medida que avanzaban los meses, este momento en el que se apagaban se hacía más corto, entonces ya se me apagaba más seguido y yo no sabía por qué. Yo busqué en foros, busqué soluciones y no había solución, y pues la alternativa por la que yo opté es simplemente tener el reproductor de música, porque yo escucho música con YouTube Music. Entonces yo ponía YouTube Music con otro navegador con poquito volumen todo el día para que los audífonos no se me apagaran. Y pues llegó un punto en el que ya me obstiné de esto y empecé a buscar soluciones. Y empecé a probar soluciones por mi cuenta también. Entonces el síntoma principal es que los audífonos se apagan y no avisan. Porque cuando tú los apagas, presionando el botón, ellos hablan. Apagado. Ahora encendiendo. Encendido. Y bueno, es que los puse en españolete también. Pero en mi caso particular se estaban apagando por completo, como si entraran en estado de suspensión, como si estuvieran en modo de ahorro de batería. O sea, se apagaban y ya, sin decir nada, y tocaba volverlos a encender. Luego de haberles contado los síntomas, ahora vamos a hablar de las soluciones. Ya les conté una, pero esa solución no es óptima porque de nada sirve, ¿sí?, tener todo el día el reproductor prendido, y entonces no es una solución. Entonces vamos a hablar primero de las soluciones que yo encontré en internet, la principal, y luego de las cosas que yo empecé a hacer que me funcionaron por un tiempo hasta que ya finalmente conseguí la solución definitiva. Vamos a ir gradualmente, y estas son soluciones que tal vez si tú las aplicas no sea necesario que uses la última solución, porque implica gastar dinero, y tal vez con esto se resuelve tu problema, y si no, pues puedes ir a la siguiente y así sucesivamente hasta que te toque gastar plata. Bueno, la primera solución, y como la más lógica, es con una aplicación que se llama Audio de Razer, donde nosotros tenemos que sincronizar los audífonos. Luego de que tengas sincronizado tu teléfono con los audífonos, es entrar a la configuración del dispositivo, ¿sí? Y aquí en la parte de espera automática, donde dice espera automática, ponerle nunca. ¿Esto qué quiere decir? Que es como que entra en estado de suspensión, y decirle que nunca entre en estado de suspensión. Puedes intentar esto a ver si te resuelve. A mí no me sirvió, pero esa es la alternativa que encontré en internet, que a más personas le funcionó, pero en mi caso no funcionó. Si te sirve bien, suscríbete, dale like, y si no, pues vamos a la siguiente. La segunda solución que yo le di y que me sirvió por un tiempo también fue agarrar el dongle y usar el cable, porque él viene con un cable. Lo que pasa es que ahora mismo lo tengo como amarrado con otros cables, pero ese cable es bastante largo, ¿sí? Entonces lo que hice fue reducir la interferencia para evitar que la señal del dongle a los audífonos tenga problemas. Entonces lo que hice fue ponerlo muy cerca de mí. Entonces lo tengo como muy aquí a, no sé, menos de 1 metro. O sea, aquí mismo el cablecito. Y eso pues mejora la calidad de la señal. Y a mí en mi caso particular me funcionó por un tiempo también, pero después me siguió pasando. La siguiente solución es la solución de los ingenieros de sistemas, que es borrar y volver a instalar. Lo primero que vamos a hacer es entrar al administrador de dispositivos y buscar en los dispositivos de audio los audífonos. Entonces entramos al administrador de dispositivos y aquí en la lista de objetos buscamos en entradas y salidas de audio los audífonos Razer Barracuda. Le damos con el lado derecho del ratón y le damos a desinstalar dispositivo. Al hacer esto se van a borrar los drivers que se instalan automáticamente cuando conectas el dongle. Y también vas a desinstalar, eso pues aquí si no vamos a la panel de control, buscamos en desinstalar programa y buscamos aquí en la lista el surround sound y lo borramos por completo. Luego conectamos el dongle para que se instalen automáticamente los drivers, pues Windows lo hace automáticamente, e instalamos también nuevamente el surround sound y lo configuramos y lo activamos. Esta solución me funcionó bastante, pero eventualmente, más que todo cuando conectaba y desconectaba dispositivos USB, por alguna razón, también se me volvían a empezar a apagar. Es como que hay algo que generaba interferencia con el driver de surround sound. Entonces, nada, pues para la siguiente. Otra solución es actualizar los drivers de los audífonos. Aquí, como puedes ver en pantalla, este enlace lo voy a dejar en la descripción también. Está el paso a paso en la página oficial de Razer
indicando cómo se debe hacer la actualización del software de los audífonos, del firmware realmente sería. Y pues aquí es muy sencillo, tal vez esto te resuelva el problema. En mi caso particular tampoco funcionó, pero a la gran mayoría de personas con estos pasos resuelven y ya no tienen más problema. El enlace está en la descripción. No lo voy a hacer porque incluso yo no tengo instalado ya ningún driver de esto, porque ya vamos a ir a la solución que a mí me funcionó y que tengo varios meses ya funcionando perfectamente los audífonos. Y bueno, la solución definitiva ya para culminar el video es agarrar los drivers de Razer y mandarlos a la verga. Literalmente, borrar todo eso e instalar un programita que se llama Dolby Access. Aquí estamos en la tienda de Microsoft, pues yo tengo Windows, y aquí está la aplicación de Dolby Access. Esta aplicación es como Surround Sound, pero mejorada. O sea, es mejor, funciona, es compatible con los audífonos y pues es de paga. A mí me costó creo que 50,000 pesos colombianos, que equivaldrían como a, no sé, como $12, algo así más o menos. Es un solo pago, no es por suscripción, y te da gratis, creo que son 14 días o 7 días, algo así, no recuerdo. Pero te da o sea, te lo da gratis en el principio, tú puedes probar a ver si te funciona. Yo hice la prueba y en ese periodo de pruebas, que si mal no recuerdo, creo que sí fueron 7 días, no se me apagaron los audífonos. Yo borré todo, hice la prueba, me funcionó y pues dije, pues nada, vamos a comprar la aplicación. La compré, ahora mismo no me sale el precio acá porque pues ya la tengo, es mía. Pues desde que compré esto, no he vuelto a tener problema con los audífonos. Puedo apagar la música, puedo dejarlos por ahí tirados, me los puedo volver a poner y están encendidos, no se apagan automáticamente. Así que la solución definitiva que yo encontré y que a mí me funcionó y que puede ser que a ti te funcione es comprar este programa, Dolby Access. Puede ser que lo consigas por ahí en los bajos mundos, pero pues yo no recomiendo descargar aplicaciones piratas en ningún lado, así que la recomendación mía es que la compren, y si ustedes la buscan por ahí, quieren llenar su computadora de virus, eso es problema de ustedes. La aplicación es muy fácil de usar, simplemente entramos aquí a la configuración y decimos qué perfil queremos que se active. Tiene película, música, voz, ajustes tal particulares, lo que tú quieras hacer. Yo lo pongo simplemente aquí en juegos y él se activa automáticamente con el dispositivo que tengas aquí en el sonido de Windows. Entonces, si tú tienes aquí, por ejemplo, en este caso yo tengo todos estos dispositivos, el que yo tenga activo es al que le va a aplicar el sonido. Y ya, es demasiado sencillo y funciona. Y bueno, amigos, lo siento por Razer, pero tendrás que mejorar tus drivers en el futuro. Incluso intenté devolverlos y no me dieron solución. Eso fue un problema. Yo jodí con servicio técnico y todo y no me pudieron resolver. Así que lamentablemente tuve que buscar una solución aparte. Conseguí esta y me funciona perfectamente. Espero que a ustedes les sirva este video. Y pues si les gustó y si les sirve, dale like y compártelo, que me ayuda un montón. De ahora en adelante voy a estar subiendo contenido de este estilo, así como tutoriales y cosas que voy aprendiendo, porque es que yo hago un montón de cosas. Incluso por aquí atrás tengo una impresora 3D funcionando. Van a ver videos variaditos aquí en el canal. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.